Pedro Ferriz Híjar. Hay muchos temas que se tienen que tocar el día de hoy en torno a las medicinas oncológicas, que ha causado gran revuelo las últimas declaraciones del doctor Muerte, el doctor Hugo López-Gatell, en torno a cómo los padres de familia, y así lo dijo, en palabras más, palabras menos, están utilizando la retórica de la falta de medicamentos oncológicos para tener ideas golpistas. Esto apoyado por los caricaturistas moneros de izquierda que en un programa de televisión de lo que antes, porque ya no es el Canal Cultural Mexicano, hay un programa ahí que se llama Chamuco TV, en donde diversos moneros de izquierda debaten ideas políticas. Me queda claro que no tienen santa idea de lo que están hablando y de lo único que podemos ver sobre este mensaje tan lamentable que se ha viralizado en las redes sociales, en donde no solamente acusan a los padres de ser golpistas con esta retórica, sino que acusan a la derecha de utilizar la falta de medicamentos oncológicos como una especie de telenovela muy bien armada. Esas son las palabras textuales que utilizan para utilizar a estos niños, lamentablemente, para fines políticos. Esa, francamente, creo que son declaraciones sumamente desafortunadas y me llevan a la siguiente reflexión. El día de ayer tuve yo la oportunidad de platicar con uno de los tantos youtuberos que hay en esta red social que apoyan a la Cuarta Transformación de manera abierta. Ignacio Rodríguez el Chapucero. Y me quiero anotar un 2 de 2. Primero, me di también a la tarea de debatir, como ustedes bien lo saben, con el señor Vicente Serrano, que tiene un canal que se llama Sin Censura. Y en específico, estas dos personas son abiertos apoyadores de Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno a diestra y siniestra. Lo apoyan a como dé lugar, pasando por encima todo tipo de lógica y todo tipo de razón. Dentro de la tarea de escucharlos y, por supuesto, pegar un par de carcajadas ante los argumentos que te ponen sobre la mesa, me doy cuenta que el problema más grande que tienen estos simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador es su propia ignorancia, que cuando le es expuesta no saben cómo contestar. Ayer, dentro de muchas cosas que platicaba yo con el famoso Chapucero, hablábamos de los conceptos que maneja el presidente de la República. Y entonces me tomé a la tarea de preguntarle, a ver, Chapu, así le dicen de cariño, coméntame qué es el neoliberalismo. Defíneme neoliberalismo. Y me dice, es que yo, ¿por qué te tengo que definir? Bueno, porque estás utilizando el término. Porque cuando empiezan a hablar del neoliberalismo, pues deberían de saber de qué están hablando. Y entonces de repente me empieza a sacar una idea, miren, sacada de los pelos, diciendo que el neoliberalismo se inventó en la época de la colonia. No pude yo más que soltar una sonora carcajada cuando me doy cuenta que no conocen los conceptos y no tienen las ideas, pero sí tienen la retórica del presidente de la República. Es la política del saqueo, del robo, del hurto, sin conocer la historia que hubo detrás de estos Chicago Boys, de Milton Friedman y de Friedrich von Hayek, que tuvieron estas teorías económicas, políticas, sociales para privilegiar el capital privado sobre el capital público, que llevaron a grandes países a tener revoluciones económicas importantes, como fue los propios en Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan e Inglaterra durante lo que fue el mandato de Margaret Thatcher, y que después, de la mano del presidente Carlos Salinas de Gortari y la unión que se hace con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el NAFTA, y la privatización de algunos sectores públicos mexicanos, se da el nacimiento del neoliberalismo mexicano, por llamarlo en algún sentido. Ellos hablan de la Casa de Contratación de Sevilla como si el que llegó, Hernán Cortés, a conquistar a los mexicanos de la mano del libro de Milton Friedman para decir, a ver, aztecas, vamos a hablar sobre el neoliberalismo y vamos a hacer todo esto. Francamente, es un nivel de ignorancia que a mí me tiene sorprendido. Pero más sorprendido me tiene la cantidad de seguidores que, de la mano de esta estulticia, siguen con el discurso y la narrativa de que lo que está haciendo el presidente de México es correcto.
Y todo lo que hace el presidente de México no lo es. Ayer me preguntaban en este debate, ¿tú, Pedro, eres anti Andrés Manuel López Obrador? Le digo, claro que sí lo soy. Por supuesto, me declaro anti-Peje, anti-AMLO, anti-López Obrador, anti todo lo que tenga que ver con la ignorancia del proyecto que ellos representan. Lo que no quiere decir que estoy en contra de su partido político, porque creo que tienen derecho de expresarse y tienen derecho a tener una opinión, pero me encantaría que esa opinión fuera una opinión fundamentada en el conocimiento y que no llegara un presidente a denostar todos los días en las conferencias mañaneras a cualquiera que él cree que es su oposición o que no está a favor, porque bien lo dijo, están conmigo o no están conmigo. Y hoy se da un hecho lamentable nuevamente. Ante las acusaciones del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de que las elecciones habían sido fraudulentas y las elecciones habían estado amañadas por el narcotráfico, el presidente desde la tribuna de la conferencia mañanera le pidió al gobernador de Michoacán que presentara las pruebas de sus dichos. El día de hoy, Silvano Aureoles llega a Palacio Nacional forrado de información para presentársela al presidente de la República, el mismo que decide que no lo va a recibir, porque no está dentro de sus facultades y dentro de sus responsabilidades como Ejecutivo Nacional. ¿Y saben qué? Tiene toda la razón. Andrés Manuel López Obrador no está facultado para recibir esa información, pero al parecer sí está facultado para apuntar y pedir esa información para después no recibir esa información. Lo propio hubiera sido que el presidente recibiera al gobernador, tomara la documentación y turnar instrucciones para que el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Gobernación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de Gobernación tomaran cartas en el asunto para tratar de esclarecer lo que sucedió en un estado que no podemos negar que está totalmente acaparado por el narcotráfico. Y regreso al debate. Ayer me decía el señor Chapucero, me decía, ¿tienes pruebas de que hubo una elección fraudulenta y cuáles son tus fuentes? Digo, yo personalmente no tengo las pruebas, pero las fuentes es el gobierno del estado, el gobierno del gobernador Silvano Aureoles, que hoy se llegó a presentar con estas pruebas, haz de cuenta, mandaditas a hacer para el debate del día de ayer, las cuales no fueron recibidas porque no son convenientes. Me acusaban de que yo decía que el gobernador ahora electo era un narcogobernador, cuando tiene detrás de sí y en su haber político una correlación totalmente demostrable con el narcotráfico michoacano. Y no solo eso, la misma sección 18 de la CENTE, que todos los días está acusando y acaparando las actividades del Estado, tomando vías férreas, que ha sido un problema, tomando el Zócalo, haciendo marchas, manifestaciones y plastones, amparados con el dinero ¿de quién? El problema es mucho mayor de lo que se ve en México, pero el problema más grande que tenemos los mexicanos es que nos dejamos llevar por este tipo de personajes que opinan sin tener ningún fundamento de lo que dicen. Simplemente por seguirle el toro al presidente de la República y repiten como merolicos estas constantes acusaciones, estos constantes denostaciones sin pruebas del presidente de los mexicanos, que hasta ahorita no se ha dado cuenta de que ya es presidente de México y que ha dejado de ser un líder de un partido político. Se ha convertido en un jefe de Estado, un jefe de gobierno, en un estadista que le hace falta mucho para llegar al nivel de lo que los mexicanos necesitamos. Como último, me hacían una pregunta el día de ayer, una pregunta creo que complicada, y me decían, ¿cuál es el modelo político que te gustaría ver en México? ¿De derecha, de izquierda, de centro, comunista, capitalista, neoliberalista, etcétera, etcétera? Y creo que la reflexión es una reflexión muy sencilla. México no es Suiza. México no es España, tampoco es Francia y tampoco es los Estados Unidos, y no tendríamos por qué replicar exactamente en calca los modelos económicos, políticos y sociales de estos países. México es un país con una gran diversidad, no solamente cultural, sino una gran diversidad climática, territorial, que tiene tantas aristas
que tendría que ser un modelo que vaya de acuerdo a lo que los mexicanos necesitamos y que saque adelante al país, y no querer instaurar modelos marxistas, leninistas o comunistas que se utilizaron en otros países para ponerlo en este modelo mexicano, que lo que necesita es un paradigma personal. Muchas gracias. Gracias por escuchar, gracias por suscribirse y gracias por estar aquí con nosotros en Central FM Equilibrio. Pedro Ferriz Híjar.